Estamos celebrando ya el 23º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Yo soy el padre Antonio Zuleta, decano del decanato número 5 y quisiera compartir con ustedes algunos elementos importantes del evangelio de este domingo. Lo primero que quisiera que quedara en la mente es una cuestión fundamental de la vida del hombre, especialmente el judío. El judío vive de escuchar la palabra de Dios, por eso para ellos fundamental fue de que en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 6, se habla del Shema, ¿verdad? Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. El Shema es importante porque el judaísmo es el hombre oyente de la palabra. No es el que mira, no es la religión del ver, sino la religión del oír. Por tanto, un buen judío es aquel que escucha la palabra de Dios. Tal como dirá Jesús: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hoy nos encontramos con un elemento importante en el evangelio. Y es que Jesús ha visitado lugares paganos y ahora se encuentra, dice, ya en Cafarnaúm, y se encuentra a una persona que es sorda y muda. Los elementos importantes. Lo primero, si es sordo, pues no puede oír, está claro. Y si no puede oír, tampoco puede comunicar lo que escucha. Entonces el evangelio nos va planteando de que Jesús utilizó un orden para ir explicando el sentido de esta acción que realiza para liberar al sordo, para que éste oiga. Sigue algunos elementos importantes. Usted lo oirá el domingo y se escuchará la palabra cuando se diga de que Jesús, cuando le llevaron a un hombre, dice que era sordo y mudo. Primer dato: si era sordo y mudo, dice Jesús, lo atiende aparte. Pero fijémonos bien, lo primero es quiénes lo llevan, ¿verdad? Son personas que lo conocen, que es sordo y que es mudo, y quisieran que este hombre oyera la palabra y fuera comunicador de la misma, pero resulta que no lo puede hacer. Por tanto, Jesús agradece a quienes le llevan al sordo y que es mudo. Pero ya en manos de Jesús, dice el texto bíblico de este domingo, que el Señor lo apartó. No lo trató entre la multitud, sino que tuvo el detalle de apartarlo y llevarlo a un sitio aparte, donde Jesús le realiza algunos signos importantes. ¿Cuál es el primero? El primer signo se trata, dice, de que Jesús le haya puesto el dedo en el oído. Cuando se habla del dedo de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se habla de las acciones sorprendentes que Dios hace a través de su dedo, dice. Pero ahora nosotros nos encontramos con que es Jesús quien mete el dedo en el oído para que aquel sordo escuche. Bien, cuando ya le ha metido el dedo en el oído, como lo dirá en el Nuevo Testamento: si por el dedo de Dios yo expulso los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pues precisamente por eso ahora se habla de la presencia de Jesús que mete el dedo en el oído. Fijémonos en ese signo. Lo segundo, dice que el Señor hizo que aquel sordo ahora hable. Y lo hizo a través de su propia saliva. Tocó la saliva de su propia boca el Señor Jesús y le tocó la lengua. Entre los antiguos era muy importante este gesto porque se trataba de la transmisión de la sabiduría. Una persona que tenía la sabiduría lo transmitía a través, dice, de la saliva. Ahora Jesús ha tomado su dedo en su lengua y le ha puesto el dedo en la lengua a aquella persona. Y dice que cuando esto sucedió, aquel que era sordo oyó y aquel que era mudo habló.
Una vez que el Señor ya ha permitido que este sordo escuche y que hable, ya viene ahora el mandato del Señor Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en este momento? Que como buen judío tendría que saber escuchar la palabra y luego saberla proclamar. Pero para nosotros, ¿qué nos puede decir este texto? También nosotros a veces somos medio oyentes, no oímos perfectamente bien. Decimos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque a veces los que se hacen los sordos, cuando hay algo que es importante, siempre escuchan. Es curioso, ¿eh? Cualquier persona que es sorda y se le suena una moneda, inmediatamente busca la moneda porque pues, le interesa qué dinero. Ahora el sordo, ahora escucha la palabra de Dios. Esa era la finalidad. Y este que era sordo, ahora, si la ha entendido perfectamente, ahora puede comunicar lo que ha escuchado. Nos damos cuenta de un detalle, eso se da en el sacramento del bautismo. Usted, cada vez que vaya a celebrarse el bautismo, usted pues haga lo posible de observar al final. Al final el sacerdote también le pone una crucita en el oído y una crucita en la boca. Y le dice que el Señor te conceda a su tiempo escuchar su palabra. Y le hace un signo en el oído. Y luego le dirá, y que el Señor a su tiempo te permita profesar la fe. Son dos elementos importantes que están al final, después de las unciones, está en el bautismo. Y que naturalmente el cristiano tendría que estar en constante conocimiento de la palabra de Dios para poderla comunicar. ¿Qué nos va a decir Jesús ahora a nosotros? Que somos estos que medio oímos, pero que Él quiere abrirnos los oídos. Que no le comunicamos porque no entendemos perfectamente. Por lo tanto, ahora también los cristianos, habiendo oído bien el mensaje en la liturgia, seremos capaces de comunicarlo a los demás. ¿Cómo afinar el oído? Para todo hay que afinarlo. Cuando se canta, por ejemplo, para tener la vocalización requiere uno tener buen oído. Y si va educando el oído, pues uno puede cantar. Así también en la palabra de Dios. Si uno escucha la palabra de Dios y le presta atención, y poco a poco la persona va descubriendo el valor de la palabra y por tanto afinará tanto su oído como la capacidad de transmitir. De manera que este Evangelio Dominical nos llama a revalorizar este regalo que Dios nos dio. Primero para ser sus oyentes, y lo segundo para ser los misioneros. Así que adelante. En este domingo el Señor nos llama para escuchar su palabra y luego ser comunicadores de la misma. Muchísimas gracias.